¿Y la lista? Vamos a la lista. Ya, papá, no me pegue. Mira, con eso de sticker, ingeniero. ¿Los qué? De sticker. Mucho pito, mucho tóxico por aquí. Mucho tóxico. Y tóxicas también. El día que se muerdan la lengua se van a morir envenenados. A ti te digo. La que tiene prendida la cama. A ver. Ingeniero, y esa falta no me la justifico nunca. Hombre, empezaste, Víctor. Déjame en Porque, paz. Ya le dije que tengo fiebre. Déjenme trabajar tranquilo. porque te dijo que le envié el certificado y ya se lo envié. A ver, Almeida. Buen día, ingeniero presente. Buen día. Hoy estamos 3. Basurto. La que me grita. Buenos días, presente. No la veo. Ah, ya. Ok. Loma. Presente. ¿Y esa bolsecita? ¿Qué pasó? ¿Anda anestesiado? Está cansada. Cansada de la vida. Jiménez. De comer encebollado. Presente, ingeniero. Jiménez, correcto. Loor. Presente. Montúfar. Presente. Espera. La música, always. Mosquera, falta. Nieto. Nieto tampoco está. Orellana. Mucho cuidado con esas faltas. Mucho cuidado. Ortega. Yo se le justifiqué la mía. Orellana, presente. Estás que chateas por interno y no contestas. Ortega. Acá estoy. Ortega no está tampoco. Bueno. Luas. Buenos días. Presente. Tiene el micrófono prendido, pero parece que no le sirve. Quinto. Presente, ingeniero. Esa es la forma. Ramírez, la reina de Salitre. Ramírez. Está feliz, dice. No está Ramírez. Segura. Buenos días, ingeniero. Presente. Este es mi universo. Quiero. Villamar. Villamar no está. Zambrano. Presente. Ingeniero, Licea le está diciendo presente, pero se le escucha cortado. No le escucho. Ay, ay. Paracetamol hoy. A ver, entonces, con ustedes. Ingeniero Villamar, presente, ingeniero. Con ustedes vamos a comenzar esto, a terminarlo. Vamos a terminar esto para tomar leccioncita en la tercera hora. Vamos a avanzar porque vean, apenas estamos en la página 19 de 32. Hoy día es bastante. Y es un tema importante porque trata de... Qué desgracia, déjenme trabajar. Comparte ese documento, ingeniero, que yo no Tengo lo muy tengo. inestable mi internet. Comparta el documento, ingeniero, no lo tengo. No le pasa. No veo mi asistencia. Avíseme si le quiere que me conecte o no me conecte. Ya me hicieron... Esta voz. A ver, déjenme respirar, contar 10. Ay, ay. A ver, Mosquera dice que está presente. Pero igual al final... Aquí estoy, estimado profesor. Diga que no está, Ramírez tampoco, Villamar. Ahora sí, Lisette, su micrófono. Correcto. Entonces, dentro del ámbito industrial, encontramos trabajos eléctricos sin tensión, o sea, secciones completas, enteras, por las cuales
ha habido alguna vez tensión eléctrica, pero habrá un momento en que darles mantenimiento, ¿cierto? ¿Ya? En ese momento se llama o se dice que esa área está sin tensión. ¿Por qué? Porque lógicamente la corriente ha sido desconectada, ¿no? El flujo de corriente, correcto. Entonces, si, como es necesario el mantenimiento en algún punto, por lo general los mantenimientos en áreas eléctricas se hacen cada año cuando se trata de media y alta tensión, ¿ya? En baja tensión no tanto, porque lógicamente no hay mucho desgaste, ¿no? No hay mucho flujo de electrones por los conductores. Entonces, trabajos eléctricos sin tensión. Hablamos de que ha sido desconectada la corriente. A ver, Orellana. Vamos, Orellana. Dígame, buenos días. Te escapaste el sábado, pero aquí no hay escapatoria. Estoy enfermo, ingeniero. Sí, todo eso no es culpa. Trabajos eléctricos sin tensión. Los puntos de alimentación de la instalación, el responsable del trabajo deberá. Primer punto. Seccionar la parte de la instalación donde vaya a trabajar, separándola de cualquier posible alimentación mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo. Bloquear en posición de apertura los aparatos de seccionamiento, colocar en el mando de chicos aparatos un rótulo de advertencia bien visible con la inscripción prohibido maniobrar y el nombre de responsable del trabajo que ordenara su colocación para en el caso sea posible inmovilizar. A ver. Físicamente los aparatos de seccionamiento, el bloqueo de un aparato de corte o de seccionamiento en posición de apertura no autoriza por sí mismo a trabajar sobre él. Correcto. Entonces, diga, sí. Deberá consignarse la instalación como se detalla. A. Consignación de una instalación. Se llama aparato, se denomina así el conjunto de operaciones destinadas a separar mediante corte visible la instalación lineal o aparato de toda fuente de tensión. Verificar la ausencia de tensión con los elementos adecuados. Efectuar la puesta a tierra, cortocircuitos necesarios en todos los puntos de acceso por si pudiera llegar la tensión a las instalaciones como consecuencia de una maniobra errónea o falla del sistema. Correcto. Colocar la señalización necesaria y determinar la zona del trabajo. Ya, correcto. Ve, pero no estás nombrando pues los literales. Entonces, primero, la consignación de instalación se separan, se hace un corte visible a la instalación. Ya, puede ser un corte o mediante un, mediante la baja de un disyuntor, un breaker, digamos, ya, o un interruptor. Verificar la ausencia de tensión, para eso existen equipos, ¿no? No es que vamos a meter el dedo y comprobar, ¿cierto? Existen voltímetros, multímetros, amperímetros, ¿ya? Efectuar puesta a tierra, ojo con esto, en el caso de que exista algún shock eléctrico, la puesta a tierra ayuda a que esa corriente residual, esa corriente extra se vaya hacia la tierra, causando el menor daño posible. Aquí, colocar señalización necesaria y delimitar zona de trabajo. Ya sabemos, nosotros ya vimos las zonas de seguridad, ¿no? Las distancias de seguridad. Ahora, en el lugar de trabajo, gracias Antonio. No te da la... Gracias. A ver, Segura. Dígame, ingeniero. Por favor, lea esta parte. Ya. ¿Desde donde quedó el compañero o en el lugar de trabajo? Aquí donde estoy, aquí. En el lugar de trabajo, el responsable de la tarea deberá a su vez repetir los puntos del apartado a como se ha indicado, verificando la tensión en neutro y él o los conductores en el caso de la línea aérea.
verificará los cortocircuitos a tierra, todas las partes de la instalación que accidentalmente pudieran verse energizadas y delimitará la zona de trabajo, si fuera necesario. Reposición del servicio. Después de finalizados los trabajos, se repondrá el servicio cuando el responsable de la tarea compruebe personalmente que todas las puertas puestas a tierra y en cortocircuito por él colocadas han sido retiradas. Si han retirado herramientas, materiales sobrantes, elementos de señalización y se levantó el bloqueo de los aparatos de seccionamiento. El personal se haya alejado de la zona de peligro y que ha sido instruido en el sentido de que la zona ya no está más protegida. Se ha efectuado la prueba de resistencia de aislación. Ya, cuando hablamos de, ojo, cuando hablamos de reposición del servicio, significa reconexión, ¿no? Reconexión, lo que no significa, o sea, reconexión en frío, ¿no? Reconexión sin corriente, ¿ya? Acá hablamos ya de reenergización, o sea, después de haber reconectado todo, ahora sí energizar. Son dos cosas diferentes. O sea, la reposición del servicio no se hace en caliente, ¿no? Se hace sin voltaje, ¿ya? Se reconecta todo. Son dos cosas diferentes. Siga acá. Reenergización. Una vez efectuados los trabajos y comprobaciones indicados, el responsable de la tarea procederá a desbloquear los aparatos de seccionamiento que se habían hecho abrir. Retirará los carteles señalizadores. Correcto, entonces. Estamos hablando de trabajos eléctricos sin tensión. Sin tensión. Ojo, hablamos de que un sector establecido que ha trabajado energizado por mucho tiempo, ya hablamos de que en las clases anteriores de que estas partes, estos elementos, estos conductores, estos transformadores, ya que han soportado un mediano y alto voltaje, luego quedan cargados estáticamente, ¿cierto? Con electricidad estática, que lógicamente tiene que ser purgada, ¿no? Purgada, ese exceso de corriente ya tiene que ser mandado a tierra, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a la prevención con esa electricidad estática. Luego de que esos elementos han estado trabajando con electricidad por largo tiempo, siempre van a estar cargados eléctricamente. ¿Cómo se debe actuar con la electricidad estática? Gracias, Andrea. Nos vamos con Almeida. Ingeniero. Prevención con electricidad estática. En los locales donde sea imposible evitar la generación y acumulación de carga electrostática, se adoptarán medidas de protección con el objeto de impedir la forma de campos eléctricos que al descargarse produzcan chispas capaces de originar incendios, explosiones u ocasionar accidentes a las personas por efectos secundarios. Las medidas de protección teniendo a facilitar la eliminación de la electricidad estática estarán basadas en cualquiera de los siguientes métodos o combinaciones de ellos. Humidificación de medio ambiente. A ver, ¿qué significa eso? Humidificación del ambiente. No sabría decirle. A ver, sabemos nosotros que en el aire hay partículas de agua flotando, ¿cierto? Lo que se le llama la humedad, ¿no? La humedad del aire. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando trabajamos con corriente estática, se debe de aumentar esa humidificación mediante la producción de vapor artificial. O sea, que más partículas de agua se encuentren flotando en el aire. Eso significa humidificación del ambiente. ¿Ya? O sea, no tener un aire seco, sino un aire más húmedo de lo normal. Correcto. Sigamos. Aumento de la conductividad eléctrica, de volumen de superficies o bombas, los cuerpos aislantes, descarga a tierra de las cargas generadas, por medio de puesta a tierra a interconexión de forma de las partes conductoras,
susceptibles de tomar potenciales, en forma directa o indirecta. Las medidas de prevención deberán extraerse en los locales de riesgo de incendios o explosiones, en los cuales los pisos serán antiestáticos y antichispas. Antichispazos, antichispazos. Antichispazos. ¿Es igual a antichispas o no? Sí. Sigamos. El personal usará vestimenta confeccionada con telas exentas de fibras sintéticas para evitar la generación y acumulación de cargas eléctricas, y los zapatos serán de tipos antiestáticos. O sea, si no podemos utilizar telas tipo sintéticas, ¿de qué tela deben ser construidos entonces los uniformes? De fibra de algodón, pues, ¿no? De fibra de algodón, ¿cierto? Que son menos susceptibles de acumular electricidad estática. Sigamos acá. Previo al acceso a estos locales, el personal tomará contacto con barras descargadoras conectadas a tierra, colocadas de exprofeso. Sí, ¿verdad? Sí, A los efectos de eliminar la carga eléctrica que hayan acumulado. Cuando se manipulen líquidos, gases o polvos, se deberá tener en cuenta el valor de su conductividad eléctrica, debiéndose tener especial cuidado en caso de que los productos poseen baja conductividad. correcto. Vámonos acá a anular. Esto no lo anulé. Esto. Este es un curso interesante. Ya les voy a pasar, ¿cierto? Me pidió... Ingeniero, ¿tiene algún ejemplo de las barras que estaban diciendo al último, las que absorben la energía que ellos puedan tener cuando salen de las instalaciones? ¿Cómo serían esas barras? En verdad no las absorben, sino que solo sirven de un conductor para que esa corriente en exceso se vaya hacia tierra. ¿No son las barras de cobre? No. Claro, claro. Siempre el cobre es el mejor conductor. Pues. Unidad son... Este parece que ya lo habíamos visto. Déjeme ver aquí. Y estos deben cumplir desde el momento que se inicia el trabajo hasta el final con toda la normatividad. Un momento, espérenme un momento. Ya vimos aquí, vamos aquí, explosión. ¿Se acuerdan del video que vimos del camión? Del camión y que dedujimos que había causado fricción algún elemento dentro del camión para causar ese paso inicial. ¿Cuál camión? El camión que vimos hace como 2 semanas. ¿Cuál camión? Le pusimos un video, creo que lo mandamos por WhatsApp. ¿Ve? Me van a decir que no se acuerdan. Esta fibra, rollos de tela pueden ser, o algún material de tipo sintético, ¿ya? Es lana realmente. Miren el calzado, el piso es metálico, miren el calzado, que no es un calzado dieléctrico, miren que está sin guantes, ¿ya? Miren el material que es inflamable. Miren, ¿qué ocurre ahí? El hombre viene causando fricción entre su ropa y las bobinas de este material, ¿cierto? ¿Ya? Viene causando fricción. El calzado no lo alcanzamos a ver bien, ¿ya? Pero miren lo que ocurre.
这些演的外面的找了，对对对，他不是弄下来，又不是什么。 Listo. O sea, eso es la acumulación de, de electricidad estática, ¿no? Por el rozamiento de las telas en este caso. Ya, nos quedan 10 minutos. Eso es, ¿no? Vamos quería ver preguntaban las algo, Rita. barras que indicaba, que bueno, como dice Víctor, son de cobre, pero más o menos un modelo como es que se ven en... Ya, barras a tierra se llaman eso. Deje ver. Aquí hablamos a nivel residencial, ¿no? Déjeme ver, 4 minutitos. La puesta a tierra, también llamada en algunos lugares tierra física, es una parte de la instalación eléctrica que no está pensada para hacer que los aparatos funcionen mejor. Revisen cada uno de ustedes que tengan en sus casas esta instalación a tierra. Y cada uno de los tomacorrientes también. Que hayan 3 líneas por lo menos. Está pensada para proteger a las personas y en menor medida también a los aparatos en caso de que haya un fallo eléctrico en la instalación. Así que, si no hay puesta a tierra o está mal hecha, no notaremos ninguna diferencia durante años, pero en el momento en el que haya un fallo eléctrico, estaremos en serio peligro de morir electrocutados. El principio de funcionamiento de la puesta a tierra es lo que en circuitos llamamos un divisor de corriente. Esto es, dicho con palabras, que cuando la electricidad tiene varios caminos por los que moverse, la corriente eléctrica se va por el mejor de esos caminos. Así que, si tocamos una parte metálica que accidentalmente se ha puesto en tensión, como puede ser la carcasa de una lavadora que se ha estropeado, y esa carcasa está correctamente puesta a tierra, la corriente eléctrica se irá por el cable de tierra y no atravesará nuestro cuerpo. Pero ojo, el divisor de corriente nos demuestra que no toda la corriente se irá por el mejor camino. La corriente se divide por los dos caminos. La mayor parte de la corriente se irá por el mejor camino, la puesta a tierra, y una parte pequeña por el camino malo, el cuerpo de la víctima. Para asegurarnos de que la corriente que atraviesa a la víctima no sea peligrosa, hay que calcular el valor total de la puesta a tierra, incluyendo todas sus partes. Si el que hizo la instalación usó cables demasiado finos o demasiado largos, o usó una pica de tierra de un material que se oxida, o hizo malas conexiones, o cualquier otra cosa, alguien podría morir electrocutado. Por esto es tan importante que en la instalación eléctrica solo meta mano personal cualificado. La primera ley de la electricidad no debería de ser la ley de Ohm. Debería ser, si no sabes, no toques. Las partes principales de la puesta a tierra, o tierra física, son la toma de tierra, que es la pieza conductora que va a enterrar. Lo óptimo es que toda esta barra sea de cobre, interna y externamente. Lamentablemente hoy tenemos barras de latón solo bañadas en cobre, o sea, la capa superficial de cobre. Esas son las barras comerciales que venden ahora. Si fuera de cobre, haría una mejor tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra, la electricidad viajaría aquí con más rapidez, como ya lo explicaron. En el suelo, encargada de hacer que la corriente eléctrica de falla se difunda en el terreno. Suelen ser picas de tierra, es decir, unas varillas conductoras de 1,5 metros que se clavan en el suelo, pero en realidad también pueden ser placas, pletinas, conductores desnudos, en cada país lo que deje el reglamento. Después tenemos el borne principal de tierra, que es una pieza de metal que engancha la toma de tierra con un cable de tierra. Luego están las masas, las canalizaciones, es decir, todas las partes metálicas de una instalación que no deben llevar tensión, como las carcasas de los electrodomésticos, las cañerías o incluso una barandilla metálica. Por último están los cables de tierra, que se diferencian de los demás cables de la instalación porque tienen un aislante pintado de color verde y amarillo. Como este cable no tiene nada que ver con los otros cables de la instalación, se le pone ese color tan llamativo para que nadie los confunda. En realidad, el cable de tierra recibe un nombre distinto dependiendo de qué cosa se esté conectando. Si conecta una cañería con una masa, recibe un nombre. Si conecta la toma de tierra con el borde principal de tierra, recibe otro. No pongo aquí los nombres porque imagino que en cada país habrá nombres distintos.
Para acabar, quiero explicaros que la puesta a tierra está muy relacionada con otro elemento de protección, que es el diferencial. Cuando hay una corriente que se está yendo a tierra, el diferencial debería saltar y dejarnos sin electricidad. El diferencial es el aparato de protección que tiene un botoncito en el que suele poner la palabra test. Correcto. Algunos lo conocen como... A ver, electricista, Rory, ¿está presente? El breque. Contactor se llama, a nivel industrial se llama contactor. Pero en las casas tenemos breakers o disyuntores. Los breakers son nombre técnico disyuntor. ¿Ya? Hay personas que cuando se quedan sin electricidad se ponen nerviosas y meten mano en la instalación sin saber lo que hacen. Y empiezan a desconectar cosas. Y cuando desconectan la toma de tierra y el diferencial deja de saltar, dicen, ya está, funciona. Lo que están haciendo es forzar a la instalación a funcionar cuando hay un fallo peligroso. Cuando alguien toque el aparato que está causando la derivación a tierra, se electrocutará. En esa situación, si el que toca el aparato peligroso es un adulto, solo se llevará un susto doloroso, porque el diferencial cortará la corriente a tiempo. ¿Qué pasaría si además hubiera hecho la otra cosa que hacen las personas para recuperar la corriente eléctrica, que es puentear el diferencial? Pues pasaría que la electrocución sería mortal. Si quieres ayudarme a hacer más vídeos como este, no olvides suscribirte y ver más vídeos de mi canal. Ayuda mucho. Hola, soy el ingeniero Roberts. En este video explicaremos brevemente qué es una varilla o electrodo de tierra física. Primero empezaré por explicarles que las varillas o electrodos están constituidas por un núcleo de acero y un recubrimiento de cobre aplicado mediante un proceso electrolítico, garantizando así una unión a nivel molecular que asegura un buen desempeño de la misma durante su vida útil. En un sistema de tierra, el electrodo de tierra provee la conexión física para disipar la corriente a tierra. Existen dos tipos básicos de electrodos, el natural, que está intrínsecamente dentro de la instalación que incluye todo el metal enterrado, como tuberías de agua, la estructura del edificio, si está efectivamente conectada a tierra, y el metal de refuerzo de la cimentación. De placas. Los electrodos de puesta a tierra de placas deben tener en contacto con el suelo un mínimo de 0.2 metro cuadrado de superficie. Los electrodos de puesta a tierra de placas de hierro o de acero deben tener un espesor mínimo de 6.4 milímetros. Los electrodos de puesta a tierra de metales no ferrosos deben tener un espesor mínimo de 1.52 milímetros. Conectado al panel principal, encontraremos un alambre de cobre grueso que conduce a una varilla de tierra. Una varilla de tierra está enterrada en el suelo afuera cerca de la propiedad. Esta varilla no se utiliza para fallas a tierra. Su propósito es disipar la electricidad estática y los altos voltajes externos, como los rayos. También hay una varilla de tierra conectada al neutro en el transformador. Mucha gente piensa que durante una falla a tierra la electricidad fluye a través de la varilla de tierra hacia la tierra. Ahora, recuerde que la electricidad intenta regresar a su fuente, no solo entra en la tierra. A menos que haya una varilla de tierra en el transformador, entonces existe una ruta potencial para que la electricidad regrese a la fuente, pero esta ruta tendrá una resistencia de impedancia muy alta. Y como sabemos, la electricidad tendrá preferencia sobre el camino de menor resistencia. Como ya tenemos un cable de tierra de muy baja resistencia que proporciona un camino directamente de regreso a la fuente, la falla a tierra tomará esta ruta en su lugar. Cuando se trata de rayos, la fuente de los rayos es esencialmente la tierra. Entonces, el rayo siempre está tratando de regresar a su fuente, que es la tierra. Si un rayo golpea los cables de servicios públicos, fluirá a lo largo de los cables para llegar a las varillas de tierra del transformador y también a su panel principal. Hará esto para intentar regresar a la tierra. Si no fuera por esto, volará todos nuestros circuitos y luego provocará incendios en las casas. Ahora, si el cable de fase entró en contacto directo con la varilla de tierra, entonces la electricidad fluirá a través del suelo, de regreso al transformador, pero la resistencia es muy alta, por lo que la corriente será baja. Esto significa que el disyuntor... Bueno, hay bastante terminología nueva, eléctrica, técnica. Espero que la estén entendiendo, pero el objetivo final es que todos los excesos de corriente, incluidas las electrocuciones, no causen el mayor daño gracias a que ese exceso de corriente estática se vaya a tierra por medio de esta varilla conectada, ¿cierto? Conectada acá al sistema. Ese es el fin, el objetivo. Correcto. Vamos a ver a quién nos hace leer por acá. Yo fui a ver.
Voy a ver si tenía esa varilla y si la tengo en mi casa. Sí lo tiene, ya. Que esté bien conectada, hay que revisar que esté bien conectada. A ver, Coloma.